Buen día, mi nombre es Mónica Medina, estudiante de la Universidad Corhuila. Hoy vengo a hablar de las innovaciones en la Constitución del 91. Eh, Vamos a recordar que ya Colombia está próxima a cumplir la tercera década de su constitución. En épocas pasadas Colombia vivía sumida en la violencia por culpa del narcoterrorismo que estaba encabezado por Pablo Escobar, ¿sí? Y se dieron muerte a varios candidatos presidenciales. Recordemos a Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989 y recordemos también a Carlos Pizarro, que era cabeza del M-19 en proceso de desmovilización, ¿cierto? En ese marco triste, Colombia dio paso a la convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente. Pero entonces vamos a adentrarnos un poco a la historia y vamos a conocer parte de este proceso. Empecemos definiendo qué es constitución política. Constitución política, o la llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley suprema y máxima de un país o un estado, ¿cierto? Esta es la que enumera los deberes y los derechos de los participantes y nos muestra cómo está estructurada o organizada un estado, ¿cierto? En Colombia ha sido una reforma total, radical en 1991, después de vivir 100 años con la Constitución del 86. Vamos a recordar en el mandato del presidente Virgilio Barco, donde se negociaban con los grupos subversivos para que hubiera una desmovilización. Uno de esos grupos era el M-19. En repetidas ocasiones este grupo solicitó una convocatoria para que se creara una Asamblea Nacional Constituyente, cosa que no se dio por muchas razones, entre esas porque los grandes grupos del narcotráfico querían aprovechar esa consulta para ellos hacer una consulta sobre la extradición. Ya después un grupo de jóvenes llamado la Séptima Papeleta, conformado por jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas en 1989, impulsan esta idea y deciden vincular esta consulta a las votaciones de marzo de 1990. En estas votaciones se debían elegir representantes al Senado, a la Cámara de Representantes, a la Asamblea Departamental, a las juntas administrativas locales, al Consejo, a la Alcaldía. Y ya la séptima papeleta era la opción de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto fue un éxito total porque hubieron 2 millones de papeletas a favor de 7.6 millones de votos que se dieron, pero en ese momento las votaciones no eran formales. Ya después la Corte Suprema de Justicia daba a que estas sean formales en las votaciones del 27 de mayo de 1990, que es en donde estas votaciones se dan para elegir presidente, ¿cierto? Ya en estas votaciones gana la convocatoria para Asamblea Nacional Constituyente con el 80% de los votos, con el 86% de los votos a favor. Ya después, en el 9 de diciembre de 1990, el recién electo presidente César Gaviria convoca a unas votaciones, ¿para qué? Para elegir los 70 miembros que van a ser parte de la Asamblea Constituyente. Él en ese proceso hace parte a los grupos subversivos para impulsar los procesos de paz que se adelantaban en esa época, ¿cierto? Y ellos pueden tener representación en esta asamblea, pero con voz y sin voto. Entonces salen 4 representantes de estos grupos, 2 por el EPL, 1 por el Partido Revolucionario de Trabajadores y 1 por un grupo subversivo que se llamaba Quintín Lamé, ¿cierto? Ya después de esto, al estar conformada, esto se divide, la Asamblea Constituyente, para poder tratar tantos temas en tan corto tiempo, se divide en 5 comisiones permanentes. Ya el 5 de julio, el 5 de febrero de 1991, ya esta se establece totalmente, ¿sí? Y la primera decisión que tienen que tomar ellos, pues, es la conformación de la directiva, ¿sí? 3 grupos, el M-19, el Partido Liberal y el Movimiento de Salvación Nacional, ellos se ponen de acuerdo para tener una presidencia tripartita. En ese momento el Partido Social Conservador, que estaba representado por Misael Pastrana, al ser excluido de estos 3, renuncia a la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Está quedando ya definida por Navarro Wolves, por el M-19, por el Movimiento de Salvación Nacional, por Álvaro Gómez Hurtado, que fue asesinado 4 años después, y por el Partido Liberal, por Horacio Serpa, ¿cierto? Ya ellos, como habíamos dicho antes, para tratar los temas se dividen en 5 comisiones permanentes, ¿sí? Ya el 4 de julio de 1991 ellos ya dan fin al proceso de discusión y ahí es cuando los delegatarios constituyentes ya firman la última redacción de la Constitución del 91. Esta ceremonia se da a cabo en el Salón Elíptico, del Capitolio Nacional. Ya
En sí la Constitución queda conformada en un preámbulo y 13 capítulos que están conformados en 380 artículos constitucionales y 67 transitorios. ¿Sí? Cabe resaltar dentro de las innovaciones de la Constitución del 91 la consagración que ella le da a los derechos, no solo fundamentales, sino también los derechos sociales, económicos y colectivos, que eran llamados de tercera generación, y los mecanismos que crea ella para su defensa y para su conservación, por ejemplo, la tutela y la acción popular. Hablemos también del estado de sitio, ¿sí? Que daba facultad al presidente para legislar por medio de decretos con fuerza de ley. Hablemos del sistema judicial, que ya se vuelve una rama autónoma del poder público, ¿sí? Ya se crea la Fiscalía General de la Nación. Hablemos del reconocimiento multicultural, del trato especial y el reconocimiento de la mayoría de edad a los indígenas. Hablemos de la ley a la protección del medio ambiente. Hablemos de la equidad de género. Hablemos también, o recordemos también, que se rompe el esquema de centralización que veíamos con la Constitución del 86. Hablemos de la creación de la Corte Suprema de Justicia. Hablemos de los mecanismos de participación democrática, como el plebiscito, el referendo y la consulta popular. Hablemos también de la centralización del Banco de la República en la emisión de la moneda, que era solamente facultad del Estado. Y no olvidemos la estructura que se le dio a la repartición de las regalías en Colombia. Estos fueron una de las innovaciones más importantes que se dieron dentro de la Constitución de los 91. Espero esto haya sido de gran utilidad. Muchas gracias y que tengan un buen día.